Bueno, continuamos entonces con esta capacitación y ahora va a dirigirnos la palabra el tercer investigador, que es Pablo Francisco Di Leo. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, magíster de la UBA en Políticas Sociales, especialista de la UBA en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, postdoctorado del Instituto de Medicina Social, Universidad del Estado de Río de Janeiro, licenciado en Sociología por la UBA, investigador adjunto del CONICET, con sede en el Instituto Nacional de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Es profesor regular en la carrera de Sociología de la UBA y profesor en seminarios de posgrado en el Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la UBA y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del Instituto de Medicina Social de la Universidad Nacional de Río de Janeiro. Es director de proyectos de investigación e intervención financiados desde 2008 y actualmente dirige el proyecto UBACIT, Instituciones, Derechos e Individuación, un análisis de sus vinculaciones en las experiencias sociales de jóvenes en barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires. Es autor de numerosos artículos en revistas científicas, capítulos, libros y ponencias. Sus temas de interés son procesos de individuación, juventudes, biografías, instituciones, violencias, vulnerabilidades y cuidados. Bueno, buen día a todas y todos, ya buen mediodía. Bueno, agradezco primero también la invitación, la posibilidad de estar en esta situación, estar con ustedes de esta manera virtual, bueno, y sobre todo compartiendo con colegas, con amigos, con Pedro y Pablo. Y bueno, realmente me parece fantástico poder aprovechar también la tecnología de esta manera y para poder compartir resultados de investigaciones y de intervenciones. Y bueno, espero que después por los otros medios virtuales podamos intercambiar también con ustedes, con sus experiencias. Un poco la propuesta, como ya había adelantado Pablo, era ir quizás de lo más general a lo más particular, desde las cuestiones más de juventudes, de derechos y desigualdades, después las experiencias escolares, todo eso que fueron trabajando también, recién también con Pedro, a cuestiones que tienen que ver con la salud. Yo no voy a hacer un pantallazo sobre lo que es el sistema de salud, sino voy a hacer hincapié en el vínculo entre salud y escuela, desde el paradigma que nosotros venimos trabajando. Este sería un poco el desarrollo de la presentación. Especialmente vamos a hacer hincapié en el paradigma de la educación y la promoción de la salud, con el que venimos trabajando. De hecho, mi primer investigación como becario de la UBA fue sobre promoción de salud en escuelas secundarias, allá desde el 2004 que empecé con esa beca, y yo fui direccionando después, a partir de la experiencia, nuestra investigación era en escuelas secundarias públicas de la ciudad de Buenos Aires, fui direccionándome después hacia el tema de violencias, porque fue lo que surgió dentro de las escuelas como problemas de salud. Ahora vamos a ver de qué concepción de salud estamos hablando, bien amplia, y entonces, bueno, empecé a indagar qué era la violencia para docentes y para jóvenes o estudiantes, y desde ahí empezamos a trabajar también con otras herramientas sociológicas. Entonces, bueno, voy a hacer un poco de recuperar un poco esa experiencia, y esto también nosotros lo habíamos trabajado, presentado en cursos de capacitación que hicimos con Analia Comblit y Ana Clara Camarotti también hace algunos años, en el Ministerio de Educación de la Nación, en relación a los consumos problemáticos de drogas, o sea, cursos de formación docente que también tenían un formato virtual a nivel nacional por Educar, por el canal y por los cursos de Educar, y varias de estas cuestiones también las trabajamos en esos cursos. Bueno, fundamentalmente cuando hablamos, entonces, ¿qué es lo que entendemos por promoción de la salud, ¿no? Fundamentalmente
aquí quería hacer un recorrido sobre las tradiciones desde las cuales se construye esta idea de promoción de la salud, la idea de la medicina social o preventiva, que nosotros tenemos aquí antecedentes en Argentina con Ramón Carrillo, fue uno de los, y después, bueno, varios médicos, epidemiólogos, médicos sanitaristas, también como Mario Testa, que fueron vanguardia a nivel latinoamericano en la producción de una idea de la salud que justamente no hace hincapié en la enfermedad como se la suele pensar desde el modelo biomédico, desde la concepción biomédica que pone en el centro la ausencia de salud o la enfermedad, y desde ese lugar se piensan los tratamientos o los abordajes, sino que busca centrarse más en aspectos positivos del concepto de salud y no en los negativos. O sea, busca el cambio de hábitos o el cambio de determinadas condiciones sociales, sobre todo de la idea de la medicina social, hace hincapié en lo que se llaman determinantes sociales, como la pobreza, la desigualdad, lo que fuimos trabajando recién. Ramón Carrillo decía que el principal problema de salud es, la salud se define fundamentalmente por metros cuadrados, digamos, ¿no? Por las condiciones en las que viven las personas, ¿no? Los metros cuadrados en los que tienen para vivir en sus viviendas, ¿no? O sea, y su política tenía que ver fundamentalmente con esta construcción de mejores condiciones de vida. La salud colectiva es otra tradición que también, sobre todo, se fue desarrollando en Brasil. Retomó mucho estos elementos y considera a las prácticas de salud como prácticas sociales complejas, procesos colectivos de salud, enfermedad y atención, dentro de los cuales los médicos resultan un actor más. ¿No? Esta concepción ellos consideran que incluso es superadora de la idea de salud pública, porque el modelo clásico de salud pública se lo piensa desde el Estado, o sea, una concepción vertical desde los ministerios de salud a nivel nacional o provinciales, con médicos que piensan las estrategias de sanitarias, las estrategias de prevención, las estrategias de tratamiento, y se bajan hacia los territorios como si todos fueran iguales, como si todas las condiciones de los territorios, y sin consultar a otros actores sociales o organizaciones de la sociedad civil, y en este caso vamos a ver los jóvenes en las escuelas, qué concepciones de salud y qué problemáticas, sobre todo de salud, ellos quieren abordar, ¿no? La salud colectiva tuvo mucho desarrollo desde la década del 70 hasta ahora, y sobre todo en la última etapa de los gobiernos de Lula y Dilma, tuvo mucho presupuesto y posibilidades de intervención con actores en cada uno de los municipios que iban definiendo cuáles eran las problemáticas y se iban generando espacios donde los médicos eran un actor más para definir las políticas. Y finalmente el modelo de promoción de la salud, que tiene como varias dimensiones, que tiene que ver con la dimensión informativa, ¿no? Que es la más común y la que en general cuando se piensa educación o promoción de la salud se la piensa desde este modelo únicamente. También la idea de promoción de salud, este modelo fue muy desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS en América, con la idea de empoderamiento, o sea, el concepto que ahora está bastante también usamos bastante este concepto de empoderamiento, tiene que ver con apropiarse de los saberes o de los derechos, como planteaba también Pedro antes, o sea, hacerlos subjetivos, hacerlos propios, y desde ese lugar reclamar cambios, en este caso en las condiciones de acceso a determinadas condiciones de vida o de servicios que permiten cuidarnos mejor o tener mejores condiciones de salud. Y incluyen también otro modelo que se viene desarrollando desde el último tiempo, sobre todo en relación a problemáticas como los consumos problemáticos de drogas, que es el modelo comunitario, que hace hincapié en la participación desde la comunidad de todos los actores involucrados en determinadas problemáticas, las jóvenes, familias, actores, representantes de organizaciones sociales,
para pensar juntos la solución a determinados problemas, por ejemplo, la violencia o los consumos problemáticos de drogas en un barrio o una escuela. Entonces, en relación al contexto de la escuela, podríamos decir, bueno, esto ya lo fue desarrollando bastante Pedro. La institución está sujeta a continuos desafíos, como decía, incertidumbres, frente a un mundo cambiante que le presenta diversas demandas sociales. En este marco, las intervenciones y políticas de promoción de la salud pueden constituir espacios estratégicos para propiciar el despliegue de las autonomías, las reflexibilidades y el diálogo intergeneracional en las escuelas. Esto encadena bastante con lo que planteaba Pedro. Nosotros justamente lo que tratamos de hacer fue, bueno, esta propuesta, ver cómo la podemos reapropiar y resignificar en las escuelas donde estábamos trabajando, ¿no? En este caso, escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires. Y de esa manera fueron surgiendo nuevos sentidos, ¿no? Bueno, para el trabajo de promoción de la salud general, estas serían las propuestas principales: trabajar en el desarrollo de dimensiones actitudinales, promover la actividad y no solo en los aspectos informativos o conceptuales, no solo es transmitir cómo, digamos, los efectos de determinadas drogas o por qué el preservativo es un método anticonceptivo más eficiente para prevención de enfermedades de infecciones de transmisión sexual que otros métodos anticonceptivos, sino también lograr que los jóvenes le resignifiquen, en este caso, por ejemplo, el preservativo y le den un sentido, cambien o se comiencen a utilizarlo en la práctica, ¿no? Cambien la forma de negociarlo, por ejemplo, tomando las cuestiones de género, poder negociarlo con la pareja, poder que la mujer pueda decidir usarlo y defender su postura en relación a sus parejas masculinas. O sea, poder transformar esto que son solo a veces información dada por determinados organismos o por determinados científicos a prácticas concretas. Por otro lado, promover la participación activa de los sujetos involucrados en los programas e intervenciones. Tomar como punto de partida los saberes y las creencias de dichos sujetos con respecto a la salud. Identificar los problemas de la realidad inmediata vinculadas con la salud, no de todo esto que estamos diciendo recién. La necesidad de dejar una agenda abierta en la definición de los problemas y en la definición de las estrategias para trabajar, no partir de, bueno, qué es lo que considero como un problema más importante o porque es el día de la lucha contra el dengue y dedicarnos únicamente a la cuestión de la prevención. Por supuesto que también hay temas sociales o temas que se definen en términos más políticos, pero lo importante también es dejar un espacio para que surjan otras problemáticas que son las que, en este caso, jóvenes y docentes pueden demandar en una escuela. Después la búsqueda y la producción por parte de los sujetos de la información para abordar estas problemáticas, fomentar una actitud crítica e investigativa, fomentar la reflexión, el trabajo y la producción grupal, de modo de facilitar el intercambio de experiencias, promover la formación de redes colaborativas con otros sectores comunitarios como hospitales, organizaciones de la sociedad civil, etc. Esto está en general en las propuestas y en muchas experiencias que se fueron llevando adelante con mayor éxito a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Si ustedes buscan, van a encontrar congresos a nivel latinoamericano. Hubo varios congresos sobre promoción de la salud donde justamente se recopilan estas experiencias. En general, todavía no tiene un gran desarrollo en términos de política de Estado, o sea, de continuidades en términos de la articulación, sobre todo de los ministerios de Educación y Salud. En general, son acciones que están más vinculadas a alguna problemática específica, como la educación sexual integral, o una temática específica como esto, o los consumos problemáticos de drogas, o convivencia, y se lo aplica a muchos de estos elementos, pero no hay quizás un área específica sobre promoción de salud, que lo ideal sería que se articulen los distintos ministerios,
Pero bueno, en general estas serían las propuestas que más se proponen, ¿no? Que se plantean, ¿no? El hecho también una oportunidad para que la escuela se articule con otras organizaciones de la sociedad civil y con otros sectores actores comunitarios, hospitales, salas de atención primaria, etcétera, y desarrollar esas actividades de manera conjunta. También el riesgo muchas veces es que se invita al médico de la sala más cercana para que dé la charla, ¿no? Sobre cómo prevenir infecciones de transmisión sexual o de cómo evitar el dengue. Y esto generalmente también no tiene muchos resultados positivos o no genera demasiado involucramiento de los jóvenes, ¿no? De los pibes. Es porque, bueno, es otro saber, otro adulto que viene a dar una lección. La idea es que haya otro tipo de vínculo. Nosotros hicimos varias experiencias también en relación a prevención de VIH-Sida en la ciudad de Junín, donde los jóvenes fueron, digamos, formamos más, hicimos mucho hincapié en la participación de los estudiantes, sobre todo de tercer, cuarto y quinto año, de todas las escuelas secundarias de Junín, que en esas ciudades más medianas es más probable hacer esa articulación de todas las escuelas. Y los jóvenes iban a las salas y pedían iban con la camioneta de las salitas, o sea, negociaron que los lleven a ellos en las camionetas y repartían los volantes que ellos habían hecho, ¿no? Entonces, era un cambio del posicionamiento y del vínculo con el sistema de salud, donde ellos habían producido la información, no era la información producida por los médicos, y los servicios les daban la infraestructura, en este caso las camionetas, para poder acceder y repartirlo en la ciudad, digamos, ¿no? Bueno, entonces los principales ejes de la promoción de la salud tienen que ver entonces con estimular la autonomía de los sujetos, trabajar con y para el otro y no sobre el otro. Esto es en relación a lo que ya planteó Pablo y Pedro, en un contexto de adultocentrismo muy fuerte, que a su vez reforzado por las lógicas escolares y por las lógicas del saber biomédico, donde siempre el adulto es el que tiene todos estos saberes, más si es un médico, ¿no? Que además tiene todo ese peso del título y del doctor, que uno nunca sabe por qué doctor, digamos, ¿no? Con lo que nos costó doctorarnos a nosotros. Ellos en general no tienen doctorado, pero son los doctores. Pero que tienen todo este peso simbólico de autoridad que hace que generalmente dan muy poco espacio a los alumnos, a los estudiantes, para que puedan opinar sobre estos temas. Entonces la idea justamente es romper ese verticalismo, darle mayor peso al trabajo colectivo y con jóvenes y no para jóvenes, o no sobre los jóvenes, digamos, no imponiéndole a los jóvenes lo que uno cree que tienen que pensar. Bueno, la búsqueda de información institucional para que la misma propicie la autonomía, o sea, buscar la transformación institucional, para que la misma propicie autonomía, o sea, también la promoción de la salud requiere, como ya lo planteaba la medicina social en relación a la estructura social, o sea, para poder mejorar la salud también hay que cambiar las condiciones de pobreza o de desigualdad. Lo mismo podemos pensar en relación a las escuelas, ¿no? Para poder realmente llevar adelante en forma estable, continua, acciones de promoción de la salud, también tenemos que ir transformando cuestiones de la institución escolar que dificultan el diálogo, que dificultan, bueno, esto como planteaba Pedro recién, construir sentido, que los jóvenes le den sentido a su experiencia escolar. O sea, esta posibilidad de construir un sentido nuevo de la escuela está íntimamente ligada también con la posibilidad de que pueda ser un lugar más saludable y propiciar subjetividades o acciones o formas de relacionarnos más saludables. Y sobre todo, bueno, propiciar la acción colectiva por sobre la meramente individual, que también, por supuesto, está presente, y el tema es que hacemos hincapié en la dimensión colectiva porque cuando se habla de salud siempre se habla de salud individual. En general, la idea que tenemos de salud, las primeras nociones, tiene que ver con, bueno, estar bien uno, cuidarse uno y del otro, del que me puede contagiar o me puede infectar,
o sea, tiende a reforzar muchas veces cuestiones de miedos y de individualismos. Y esta concepción justamente lo que trata de hacer es reforzar una idea más colectiva, donde la salud tiene que ver también con relacionarnos de otra manera y poder cuidar al otro, digamos, ¿no? Esto es muy fuerte y muy importante, por ejemplo, en la educación sexual integral, poder empezar a romper con esquemas heteronormativos, o sea, esquemas basados en únicamente relaciones, lo heterosexual, y sobre todo en concepciones patriarcales de dominación del hombre por sobre la mujer, que impiden acciones de cuidado del otro y de reconocimiento de la diversidad y de las particularidades y los deseos del otro, ¿no? O sea, esa posibilidad de abrir una concepción de subjetividad distinta, este fue el eje también sobre el cual trabajamos bastante nosotros. Bueno, estas quizás son algunas cuestiones de las dificultades que encontramos nosotros cuando hicimos nuestros primeros relevamientos sobre experiencias de promoción de la salud. Esto que ya un poco lo fuimos viendo, la distancia entre los saberes y las prácticas disciplinarias y moralizadoras hegemónicas en las instituciones de salud educativas. Esto ya lo planteó Pedro, y la pluralidad de estilos de vida, modalidades de socialización o sociabilidades de los jóvenes. Esa distancia es una de las cuestiones más fuertes que hace que sea difícil generar promociones de salud que no sean moralizadoras. O sea, en general, cuando se habla de promoción de salud, se tiende a moralizar todas las prácticas, o sea, sobre todo principalmente en términos de sexualidades, digamos, ¿no? Que es el principal foco cuando se piensa en adolescentes. En general, los adolescentes no se enferman mucho, digamos, ¿no? En general, las principales cuestiones que tienen que ver con los adolescentes en salud pública tienen que ver con las ITS, infecciones de transmisión sexual, o las violencias, ¿no? Que son la principal causa de muerte de los adolescentes, ¿no? Las causas externas, las denominadas causas externas generadas principalmente cuestiones de violencia interpersonal o sobre todo los accidentes de tránsito, ¿no? La principal causa por la cual se mueren jóvenes a nivel nacional son los accidentes o incidentes de tránsito de distinto tipo, con bicicletas, con peatones, automovilistas, y porque justamente en esa población de adolescentes jóvenes no tienen otras causas de tipo no externas que sean relevantes en términos epidemiológicos. Y por otro lado, bueno, la disociación entre prácticas y teorías, o sea, que tienden a imponer como si fuera automático. Si uno ya tiene más información sobre el VIH, automáticamente va a usar preservativo, o si conoce cuáles son los efectos del tabaco, va a dejar de fumar, cosa que ni para los adolescentes ni para los adultos funciona, por supuesto. Pero sin embargo se sigue transmitiendo esa idea, ¿no? Que tenemos que hacer el día y hacer los afiches y hacer los volantes, cuando en general esto no genera demasiada... Si es algo que solamente repetimos lo que dicen los médicos, en general no tiene demasiados efectos en las prácticas. Bueno, y aquí podemos plantear, bueno, cuál es la propuesta, ¿no? Las dimensiones que hay que retomar. Esto ya lo fuimos viendo recién, ¿no? Hacer hincapié en la dimensión de la intersubjetividad, del espacio, los espacios de encuentro, partir de la vida cotidiana de los jóvenes. Esto, como decía Pedro recién, que muchas veces está muy lejano a la vida cotidiana escolar, las temporalidades de los jóvenes que son distintas, las formas de sociabilidad, los medios de comunicación, los medios que ellos tienen de consumir música, de consumir de distinto tipo de cuestiones de estilo, de vestimenta, y sobre todo la forma de vincularse, porque desde ese lugar es de donde podemos hacer acciones que tengan que ver con ellos y no con lo que los adultos creemos que ellos están pensando. O sea, partir de las formas actuales que, como decían los compañeros, cambian permanentemente. Nosotros ya no somos jóvenes, digamos, pero aún los propios jóvenes, si uno pregunta a los jóvenes de un secundario
de los de cuarto y quinto año, qué piensan los más chicos de primero y segundo año, ya van a plantear una diferencia generacional. O sea, ya van a encontrar diferencias en las formas de actuar, de relacionarse. Siempre, por supuesto, en general tienden a ser bastante críticos, son muy violentos. Siempre los más chicos son mucho peores que nosotros, ¿no? Pero eso marca también que hay diferencias que cada vez más aceleradas se van entre distintos grupos etarios. Entonces, bueno, en relación a esta centralidad, ¿no?, de la subjetividad y la intersubjetividad, nosotros partimos de la idea de que las subjetividades son formas de ser y estar en el mundo. Esta concepción enfatiza la idea de su autoconstrucción a partir del vínculo con los otros, ¿no? A partir de una concepción de subjetividad, que esto también se vincula con lo que decían los compañeros, que critica la idea del individuo o la ciudadanía liberal y sobre todo del individuo liberal autocentrado que se define desde sí mismo, justamente este modelo clásico de cartesiano, ¿no?, del yo racional, que si yo tengo determinadas ideas claras y distintas, puedo cambiar mi práctica, puedo conocer mejor y de esa manera voy a ser más libre, más autónomo. Esa idea centrada en la racionalidad y a su vez en una individualidad que se autoconoce o que conoce el mundo, fue muy criticada y muy, digamos, deconstruida por las ciencias sociales en general, la filosofía misma, pero las ciencias sociales especialmente, mostrando que la subjetividad se construye siempre con otros, que siempre es una relación, digamos, de autoconstrucción a partir del vínculo con nosotros. Este es un cuadro medio largo, pero bueno, donde nosotros retomamos a un médico danés, Jensen, un especialista en promoción de la salud, y lo incorporamos a algunas dimensiones propias, sobre todo en la concepción de subjetividad, planteando digamos, dos grandes modelos o paradigmas en relación a la promoción de la salud. Esto me parece interesante, por supuesto que es difícil, como todos modelos o paradigmas o tipos ideales que uno construye en las ciencias sociales, no se dan de manera pura en la realidad. En la realidad se mezclan todas estas dimensiones, se combinan, algunas cuestiones de lo moralista y otras cuestiones de lo democrático, pero creo que sirve como para ordenar un poco qué es lo que se está proponiendo con este modelo democrático de promoción de la salud, y también como un elemento, como en todo ideales, puede ir ayudando a reflexionar sobre las prácticas y tratar de ir transformándolas de a poco o viendo cuáles son los límites de algunas prácticas que uno está haciendo. Fundamentalmente, bueno, tomamos varias dimensiones: la dimensión de la concepción de salud, el marco pedagógico en relación desde el cual se abordan las problemáticas de educación y promoción de la salud, marco operativo, la evaluación y las concepciones de subjetividad. Esta la incorporamos un poco más nosotros. Desde el paradigma moralista, que bueno, todos podemos reflexionar hasta qué punto uno lo reproduce en unas prácticas, partimos de una categoría cerrada, de la idea de salud como un modelo, desde el modelo médico hegemónico, que ya dijimos que centrada más en la enfermedad que en la concepción positiva de salud o como bienestar, sino está más centrada en esa concepción negativa y estática, la salud como un estado, orientado hacia la enfermedad como un problema individual. En el marco pedagógico, el objetivo es el cambio de conductas, tiende a ser más moralista, totalitario, o desde una pedagogía bancaria, ¿no?, que desarrolla Paulo Freire, de transmitir información como si fueran los alumnos, los estudiantes y los docentes o los sujetos con los que trabajamos, receptáculos vacíos que uno tiene que depositar la información para que cambien sus prácticas. Se parte de la idea del modelo de la escuela saludable, que por supuesto que no está mal, pero a veces se limita solo esto, a darles un menú más saludable, digamos, el menú de verduras, o darle, por supuesto, a ver, condiciones de reciclar la basura, o muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de infraestructura, que por supuesto, pensando en nuestras escuelas, son
serían fantásticas que también se cumplan, pero se limitan únicamente a esa idea, ¿no? De mejorar las condiciones en términos fundamentalmente de vida, en términos de organización y de alimentación en la escuela, ¿no? Que este sería solo un aspecto de la salud. Después el marco operativo tiende a ser, bueno, la idea del docente como un modelo de rol, tiende a ser la idea de que el docente tiene que justamente ser el ejemplo, desde, bueno, también esto decimos no está mal, pero no es lo suficiente, no es lo único, ¿no? O sea, no fumar en la clase, en términos de cómo alimentarse, pobre, además ya lo hacen que tenga que tener una alimentación distinta o no tomar alcohol, etcétera, que también generalmente parten por esta idea moralista en relación a los consumos de drogas, desde una perspectiva también de abstencionista, donde no hay que tomar alcohol o no hay que tomar ningún tipo de droga, cuando en la práctica los adultos lo hacen y los jóvenes también, por supuesto, y el problema principal de las drogas no es el hecho de únicamente que se consuma alguna vez, por supuesto que hay muchos tipos de drogas distintas, algunos son consumos más complejos, pero sino sobre todo es cómo poder reducir los daños en relación a los consumos, o sea, como, bueno, saber cuándo tomar, hasta qué punto tomar, digamos, qué cosas no puedo hacer, como por ejemplo manejar después de tomar, o sea, los enfoques de reducción de daños en relación a las drogas tratan justamente no de la idea de abstención, que es imposible porque en nuestra sociedad se consume y cada vez se consume más y hay nuevas sustancias. La idea es justamente conocer las condiciones, las consecuencias y poder actuar de la manera con mejores condiciones de cuidado en relación a esos consumos, ¿no? Pero en general, bueno, el modelo que tiende a repetir es el policía que va a la escuela y les dice las consecuencias de los consumos de drogas, y diciendo, por supuesto, que no hay que tomar ninguna, y hablando, por ejemplo, poco del consumo de alcohol, que es la principal droga que se consume en nuestra sociedad y que además la que genera, en términos de salud pública, mayores problemas, mayores daños o muertes. Después la idea del modelo, estamos en el modelo operativo, el ambiente escolar, bueno, esto que decíamos antes de la escuela saludable, la escuela-comunidad, o sea, la relación entre la escuela y comunidad en general tiende a ser esto que ya dije, los médicos van a la escuela y dan clases, dan charlas, pero esa es la única direccionalidad de la relación con el sistema de salud o con la comunidad que suele haber en este tipo de experiencias. Después el modelo de evaluación, lo que se busca es medir cambios en las conductas de los estudiantes a partir de lo que uno considera que es saludable científicamente, ¿no? En esto, bueno, hacer cuestionarios largos sobre qué consumen o no consumen, como si los jóvenes fueran a decir la verdad también en esos contextos. O sea, creemos que porque hicimos una buena encuesta la gente te va a responder y generalmente no te va a responder lo que uno quiere. Y además como si ese fuera el problema. En realidad no es el problema que consumo o no consumo, sino en qué contextos, cómo y cómo se cuida individual y sobre todo colectivamente, ¿no? Las formas principales, si uno en los trabajos que hicimos nosotros con jóvenes en relación al consumo de drogas, los jóvenes crean formas de cuidado colectiva, en general en las salidas nocturnas, en las previas, etcétera, saben que muchas veces cuáles son las consecuencias que les puede dar y los riesgos que les puede dar, sobre todo en términos de seguridad en distintos lugares, y hacen una estrategia para cuidarse con los otros. Esto muestra que el problema principal no es que individualmente consuman o no consuman, sino propiciar esas formas de cuidado y generalizarlas y hacerlas visibles, ¿no? Y reconocerlas. Y después las concepciones de subjetividad, ¿no? Acá nos ponemos un poco más complejo, pero bueno, acá tomamos una idea de Paul Ricoeur de las concepciones sobre subjetividad. Él plantea que bueno, hay dos polos, una que es la identidad idem, que es la concepción clásica que ya veníamos diciendo, más que fue desarrollada en la modernidad, de una concepción donde se centra en la idea del individuo racional, que es sustancialista. ¿Por qué? Porque somos la misma persona durante toda la vida, con esa ilusión de que nosotros somos siempre los mismos y en realidad uno
o somos, como planteaba también Pedro, el proyecto de un adulto, digamos, ¿no? Con la idea que se lo piensa a los jóvenes, como los jóvenes van a llegar a ser su esencia cuando sean grandes, van a ser verdaderos personas cuando sean adultas, como si hubiera una esencia, una sustancia que se desarrolla como una semilla hasta que llega a ese momento, ¿no? Esa es una concepción sustancialista, cosificante de la persona, que sigue estando presente en nuestras miradas justamente adultocéntricas sobre los jóvenes. También centrada en la cuestión racional, o sea, como que el principal atributo del individuo es la razón, cuando sabemos que cada vez más, como decía también los compañeros, la afectividad está cada vez más desarrollada, más visibilizada, y además siempre fue uno de los aspectos fundamentales de nuestra vida, digamos, ¿no? O sea, por más que la modernidad lo colocó como un segundo plano o solo para el ámbito artístico, ¿no? La decisión mente-cuerpo, esto que también es muy propio del modelo escolar clásico. El alumno es la mente, ¿no? Que deja como decía también Pedro, antes de entrar tiene que dejar su cuerpo afuera, ¿no? Lo que el alumno es la parte racional, que es lo que apunta a desarrollar la escuela, y todo lo que es lo corporal, lo que nos hace individuos reales, concretos, con deseos, que hay que anularlo, como el cuerpo de las mujeres, con la ropa, con las vestimentas que se pueden usar y que no pueden usar. Una moral basada en el deber, donde la subordinación, la idea es justamente subordinar la voluntad a la razón expresada en normas instituidas. Todo esto que ya veníamos diciendo de los saberes médicos son los que nos dicen qué tenemos que hacer y qué no hacer, y nosotros tenemos que subordinarnos y racionalmente aceptarlo y cambiar nuestras prácticas, ¿no? Todo esto es una concepción de subjetividad clásica que se sigue manteniendo muchas veces en la escuela y sobre todo en cuestiones de salud. Este otro paradigma, ¿no? Que nosotros fuimos expresando y experimentando en distintos contextos, sobre todo con los jóvenes, pero que también está presente en muchos estudios a nivel internacional y propuestas, parten de una concepción de salud abierta, son y media, una concepción abierta, o sea, que critica el modelo médico hegemónico, esto ya lo fuimos diciendo, hace hincapié más en las dimensiones intersubjetivas de la salud, en las condiciones y en las experiencias personales, busca más hacer hincapié en la construcción de un espacio público distinto, de una forma de ciudadanía y un acceso a los derechos distinta. Esto sobre todo en Brasil fue muy desarrollado por la medicina social, la idea de cuidado integral que está en la Constitución de Brasil desde 1988, generó una puerta de entrada para una redefinición de la idea de derecho, para que bien, además, donde yo hice mi postdoctorado, era una experiencia muy interesante porque eran médicos que estudiaban filosofía y leían a Foucault, a Heidegger, para pensar el cuidado, o sobre todo, bueno, Hannah Arendt, para pensar la idea de lo público, anclada en las experiencias, y la idea de un cuidado que incorpore el derecho de ser, plantea una autora, Rosení Piñeiro, ¿no? No el derecho de tener, ¿no? Ella contrapone con la concepción más clásica y sobre todo con la concepción vinculada a la sociedad de consumo, donde los derechos están muy asociados a tener objetos o acceder a determinados recursos, sino fundamentalmente la posibilidad del derecho de ser distinto, ¿no? de ser, de tener mis propias formas de considerarme saludable, de mis formas de cuidarme, de mis formas de vivir mi juventud o mi identidad de género, o de vivir en un contexto social determinado, como las favelas, como las condiciones sociales de gran desigualdad que tienen en Brasil, pero visibilizando mis propias identidades, mis formas culturales, por supuesto también demandando, y como hubo en estos últimos años, mayor acceso a recursos, a bienes, pero también a ser reconocidos por mi particularidad. Ese me parece muy interesante en relación a la idea del cuidado, como lo vienen trabajando en Brasil. Bueno, no, está bien. Gracias. Y bueno,
el objetivo en general tiene que ver con esto, la posibilidad de cambiar la acción, o sea, tener mayores posibilidades. Acá está vinculada con la idea del empoderamiento, o sea, tener más formas de agencia, ampliar mis posibilidades de actuar en relación a determinadas problemáticas, en relación, por ejemplo, a la educación sexual integral, esto que decíamos, negociar el preservativo, poder decidir cuándo decir no, o sea, cuidar mi propio cuerpo. Esto donde la dimensión de género tiene una importancia muy importante, o sea, poder diferenciar, o sea, evitar las formas de violencia o tratar de disminuir y de cuestionar las formas de violencia, por ejemplo, machista. Y en el caso de la escuela, poder participar más activamente en la definición de la agenda de los problemas que yo considero importantes de salud. En relación al marco operativo, bueno, la idea de un docente abierto, democrático, escuchando y cooperativo, ambiente, bueno, también por supuesto el ambiente escolar, pero no solo las condiciones en términos de salud biomédica, sino también que genere proyectos participativos, estimulantes, que dé sentido, como decía Pedro recién, o sea, que valga la pena estar. Eso ya es una escuela saludable, digamos, que los chicos les puedan dar un sentido a esa escuela, a su vida cotidiana, que pasan muchas horas ahí. Después, bueno, la escuela comunidad, agentes escolares y estudiantes como sujetos críticos, transformadores de sus condiciones de vida personal y sociopolítica, o sea, donde hay una fuerte impronta de la búsqueda de desarrollar la dimensión crítica de los jóvenes. Después, la evaluación sería el análisis de las competencias de los estudiantes, no tanto las prácticas o el uso o no preservativo, o si toman o no toman, o si fuman o no fuman, sino cómo desarrollan determinadas competencias reflexivas, críticas y posibilidades de generar proyectos y compromisos colectivos entre jóvenes y con los adultos. Es un tipo de evaluación que apunta más a lo institucional o a la lógica o a las prácticas, como por ejemplo hasta un propio centro, organizar un centro de estudiantes o organizar, como lo que planteaba recién Pedro, organizarse para hacer una jornada sobre VIH en la comunidad, como hicieron los chicos en Junín, que en un día pidieron al municipio la autorización y le dedicaron el 1 de diciembre, usaron ese día, pero ellos lo prepararon durante todo el año. Pusieron un escenario en la plaza principal de Junín y tocaban con las bandas de jóvenes de las escuelas, ¿no? Y hacían una feria de productos, de materiales que ellos habían hecho, hicieron esculturas con las profesoras de plástica, un programa de radio, o sea, generar espacios que les permita a tomar el espacio público desde otro lugar. Y en relación a la subjetividad, todo esto por supuesto se vincula, ¿no?, entre sí. La idea es hacer hincapié en otro aspecto de la identidad que desarrolla Paul Riquet, que se llama la identidad ipse, que sería la pensar la identidad a partir de la dialéctica, el vínculo con los otros. O sea, los sujetos nos definimos, nos vamos construyendo nuestra identidad en la relación. Él plantea la idea de una identidad narrativa a partir de poder contar nuestra vida a los otros con distintos lenguajes, desde lo escrito, desde lo artístico, desde la charla, desde las redes sociales. Los jóvenes van contando y van construyendo su identidad a partir de lo que le dicen al otro y lo que el otro le responde en relación a esa narración. Como en la película que vimos recién, la importancia de poder escribir mi propia vida y compartirla, ¿no? Ese es el núcleo en gran parte de la construcción de la identidad que llama Paul Riquet identidad narrativa o la identidad ipse. Y que por lo tanto también es cambiante, no es una esencia, una sustancia, sino que se va modificando en la medida, durante toda la vida, en la medida que nos vamos encontrando con otra gente y que vamos narrando distintos aspectos de nuestra vida y vamos dándole distinto sentido a nuestra vida en distintos momentos. Y bueno, acá parte una totalidad donde la teoría y la práctica están articuladas, donde lo afectivo, lo racional, no son aspectos separados, sino que están todos vinculados entre sí en nuestra vida cotidiana y en lo de los jóvenes especialmente, con los que estamos trabajando en este caso.
la ética como un proceso político, donde se busca una autonomía, pero no basada en la idea clásica de que yo soy autónomo, acá sobre todo la idea kantiana, a partir de mi propia razón y que yo me doy mis propias leyes, ¿no?, de autonomía, sino una autonomía basada en el encuentro con las reflexividades con el otro, o sea, y de reconocer las condiciones sociales en las cuales yo estoy viviendo y las condiciones institucionales, no pensarme dentro de una escuela, situado en una institución, o situado en un barrio, situado en un grupo de amigos, y desde ese lugar reflexionar sobre qué condiciones se me imponen y qué condiciones yo también puedo modificar para sentirme más autónomo, más libre o más, con más posibilidades de hacer cosas. Y hay un fuerte peso, bueno, en esta idea del poder instituyente de los sujetos, esta posibilidad acá, retomando a un autor que se llama Castoriadis, de recrear los sentidos institucionales, los símbolos, como planteaba Pedro, dar sentido a la institución y de esa manera ir recreándola en estas prácticas. Quizás estos serían un poco los pasos que nosotros seguimos para las actividades de promoción de la salud. Trabajamos con docentes y con jóvenes. Esto fue en general en distintos temas que fuimos trabajando, ¿no? Desde bueno, violencias, consumos problemáticos de drogas, y seguimos educación sexual integral o prevención del VIH-Sida. Seguimos estos tres grandes pasos y los fuimos adaptando, por supuesto, a cada contexto, a cada escuela, a cada ciudad. Pero bueno, bueno, fundamentalmente están estos tres momentos que también es importante en relación a lo que decíamos antes, siempre partir de temas, de problemáticas que los actores vean como importantes y justamente partir de un compromiso con problemáticas que la gente viva, no una bajada únicamente del problema que uno cree que es lo importante, sino, bueno, justamente para que esto tenga éxito tiene que haber un compromiso desde mi propia experiencia, desde lo que yo vivo como algo urgente o necesario, un problema vivido personal o colectivo en mi comunidad. Construir imágenes de lo posible, de lo deseable, cómo se podría transformar esta realidad. También esto en cada caso con tiempos distintos y con distintas técnicas, con adolescentes y con jóvenes. Siempre la idea es propiciar técnicas participativas, técnicas de taller, técnicas con distintos disparadores como videos, música, para problematizar y generar estos diagnósticos y estas imágenes de lo que uno busca transformar. Y después la organización y la programación de actividades, ¿no? Esto es importante que sea también construido colaborativamente, no repetir modalidades de trabajo, únicamente los afiches o únicamente el volante porque funcionó en otro momento, porque es la que suele hacer la institución en este tipo de ocasiones, sino tratar de dejar justamente abierta la agenda, las posibilidades de trabajo a lo que los jóvenes y que los docentes consideren como más pertinente y a su vez que disfruten más hacer. Tiene que ser algo que se disfrute en la práctica, o como hacer, bueno, los jóvenes trabajan mucho con la música, con el teatro, con crear escenificaciones, crear escenas, crear situaciones y sobre eso reflexionar, también combinando con volantes, pero también, bueno, ocupar espacios atípicos como las plazas para hacer un espacio o hacer unas ferias o hacer recitales, dejar abierto para que surjan distintos tipos de actividades y eso va a generar mayor también compromiso con esas acciones. Y acá finalizando, algunas experiencias de estudiantes que trabajaron en algunas experiencias en las cuales yo investigué como de mi tesis doctoral. Y aparece, bueno, en algunos elementos que yo creo que complementan en relación a lo que planteaba también Pedro en esta posibilidad de construcción de sentido en la escuela, ¿no? Un eje que aparece mucho cuando los chicos hacían estas experiencias era la posibilidad de construir relaciones de confianza distintas a las que venían teniendo tradicionalmente con los adultos, ¿no? Eso, la proposición que ellos construimos a partir de las entrevistas era la disposición de algunos docentes y directivos para escuchar, tratar al otro como persona y argumentar sobre sus decisiones
acciones y o normas, favorece a los jóvenes, en los jóvenes, la construcción de la confianza en sí mismos y en los otros, ¿no? Esta posibilidad de que algunos docentes que participaban en estas experiencias, preceptores, adultos, bueno, directivos, partían justamente de crear un espacio de escucha. Dice acá una alumna, una estudiante: suelo llevarme bien con los profesores que me tratan bien, que me entienden cuando hago algo mal y que son buenas personas. Hay muchas profesoras que aparte de tratarte como alumno, te tratan como persona, ¿no? Acá plantea bien clara esa dicotomía, ¿no? Una cosa es el alumno y otra cosa es la persona. O sea, otra cosa es que te traten como persona, como individuo, como una joven que está viviendo en ese momento esa experiencia, que tiene problemas, que tiene inquietudes, que tiene deseos de incorporarse o de vivir la experiencia escolar de alguna manera particular, y que a un docente, a un preceptor, al preguntarle cómo estás, abre la posibilidad para que comparta ese sentido. Cosa que me parece, bueno, que tendrían que hacer todas, ¿no? Dice. Por otro de los elementos que también vimos es que a partir de esas relaciones de confianza se crean nuevas posibilidades para crear normas y sentidos distintos en la escuela, ¿no? O sea, es un requisito muy importante la confianza, justamente en un contexto, como planteaba Pedro recién, donde la autoridad ya no tiene un sentido por sí misma, no está dada desde el vamos, sino que hay que recrearla cotidianamente. En ese proceso de recrear la autoridad, esto lo desarrollan también Beatriz Greco y distintos investigadores sobre estos temas, la confianza tiene una potencialidad instituyente, una posibilidad, como llama ella, de crear nuevas formas de autoridad ancladas en las relaciones cotidianas. Dice, bueno, un ejemplo, un estudiante, como cuando vos tenés un preceptor más copado que te permite determinadas cosas, vos tenés que de alguna forma pagarle o no estar pensando en algunas cosas, porque sabés que si él te permite determinadas cosas, vos tenés que cumplir con otras. Es por esta cuestión de código. Vos me dejás hacer esto, bueno, no te puedo fallar en esto, ¿no? O sea, se establecen compromisos más de tipo cotidiano, donde la norma se adquiere otro sentido y no únicamente el formal, que es el que suele tener en la escuela, ¿no? Que el reglamento o el consejo de convivencia, como algo, sobre todo como planteaba Pedro, cuando los jóvenes muchas veces no participaron en su redacción. Entonces, bueno, acá aparece esta centralidad de las relaciones de confianza, tanto en los vínculos con sus compañeros, y también en este caso con algunos docentes. Ellos siempre hacen hincapié en que no son todos, son algunos pocos, pero que ellos recuerdan mucho en sus experiencias escolares, porque son los que les permitieron de alguna manera darle un sentido también a la experiencia escolar. Si bien la dimensión de la sociabilidad, de encontrarse con sus amigos es muy importante, esas personas también les permite anclar con la idea de la institución en general, con la posibilidad de recibir algo distinto a lo que viven cotidianamente en la escuela, en el barrio o en los otros espacios de sociabilidad que tienen con jóvenes, ¿no? Esa diferencia que planteaba Pedro también, de la escuela como generadora o transmisora de determinados saberes, determinados derechos, determinadas formas de cuidado, de respeto que no tienen en otros contextos. Se multiplica cuando hay personas que hacen ese vínculo, ese puente entre experiencias de distintas generaciones, ¿no? Aquí también, bueno, es la base para... Hay varios sociólogos como Anthony Giddens o Luhmann, que trabajan sobre la confianza, plantean que que ocupa un lugar central en las sociedades actuales, en las sociedades modernas, para la construcción de la experiencia, para darle estabilidad a mi propia vida y a mi propia identidad. Y esto, bueno, aparece muy fuerte y, como decíamos antes, como decía, tiene una gran potencialidad en este contexto escolar de tipo instituyente, la posibilidad de transformar a la propia institución, las propias normas, las formas de autoridad. Bueno,
Después cuestiones en relación al tipo de lenguajes, ¿no? Los jóvenes bueno, valoraron las formas de lenguaje que no sean los tradicionales expositivos en la escuela, esta posibilidad de hacer cuestiones de trabajos artísticos, de expresión. Hubo una de las escuelas donde ellos pidieron permiso, que costó mucho tiempo de negociación, para dedicar un día completo de la escuela, o sea, una jornada, a la tarde, o sea, todo un turno, para hacer actividades de educación, de promoción de la salud, ¿no? Y ellos lo llamaron el Día de la Escuela Libre, que eso fue todo creado por ellos, el nombre, que resulta muy interesante, que fue, digamos, era el único día, digamos, donde ellos consideraron que la escuela fue una escuela libre, donde ellos pudieron organizar las actividades ocupando las aulas y el cronograma de los distintos talleres de acuerdo a su propia temporalidad, a sus propios proyectos, con docentes que ayudaban en algunos talleres, pero también, sobre todo, dado por ellos a otros compañeros de otros años, o sea, eran los de tercero o cuarto año, que trabajaban con algunos de quinto, con los más jóvenes, y los chicos iban rotando en los distintos talleres. Esta posibilidad de apropiación de la lógica institucional fue muy significativa, ¿no? Y ellos decían que era, bueno, para ellos fue muy importante para poder, ellos planteaban que tenía que quedar institucionalizado, que haya más formas, más espacios de este tipo en la que puedan, esta no está tanto en esta entrevista, dice, espacios donde ellos puedan hablar con sus compañeros más chicos o con los compañeros más grandes sobre problemáticas que en general no hablan con los adultos, ¿no? Incluso hablaban de tutorías de jóvenes, sin adultos, ¿no? Otro tipo de modelo de tutoría que es a veces el que más se está trabajando. Después, bueno, acá fuimos desarrollando bastante la importancia del diálogo, esto que lo desarrolla tanto Paulo Freire, del diálogo como la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de instaurar un conflicto a partir de la irrupción del otro, esta posibilidad de escuchar a un otro que es otro, distinto, no es el otro que uno espera que vaya a hablarte de los temas que uno sabe que quiere escuchar, sino que realmente un joven que viene con problemáticas nuevas, que son las que va encontrando hoy generalmente las escuelas cotidianamente, problemáticas complejas, problemáticas vinculadas a formas de consumo, a formas de violencia, a condiciones socioeconómicas, o sea, esta apertura realmente a que surja un otro o otra, y desde ese lugar desnaturalizar saberes, identidades, normas y autoridades, ¿no? Paradójicamente, digamos, la manera de hacer más saludable también una institución o de lograr mayor efectividad en acciones de promoción de salud es desnaturalizar los saberes que nosotros teníamos como garantizados de qué es la educación, la sexualidad saludable, qué es el consumo responsable, o sea, poder abrirse a otros saberes, a otras identidades de género, a otras prácticas sexuales, para poder desde ahí pensar formas de cuidado más reales, más concretas y más efectivas en relación a la prevención de ITS, la prevención de las violencias, etc. Y bueno, aquí también, esto después lo podemos compartir, están en algunos de los trabajos que nosotros pusimos en el programa, todos los materiales van a estar accesibles, o algunas son artículos que están a acceso libre y están los links para bajarlo, o en una carpeta de Dropbox que armó Pedro con libros y distintos materiales que están en la bibliografía. Así que todo esto está un poco más desarrollado en algunos de los trabajos nuestros. Esta posibilidad nosotros acá tomamos tomar la idea de los espacios de reflexión y transformación como, donde ellos pudieron, como en este día de la escuela libre que ellos hicieron, tuvieron una libertad de planificación y concreción de actividades, acciones transformadoras, espacios de expresión e intercambio de experiencias, y generaban, nosotros retomamos acá el término shifter, trabaja de Certeau y retoma de la lingüística, que son los intermediarios culturales, ¿no? Aquí tanto los jóvenes promotores de salud, además que ellos se llamaban de esa manera, como los adultos que participaban,
pueden funcionar como estos shifts intermediarios culturales entre saberes en conocimientos más institucionalizados, en este caso saberes científicos, que por supuesto acá estamos en el Ministerio de Ciencia y Técnica, consideramos fundamental los saberes científicos de todas las disciplinas, pero justamente muchas veces el problema es que esos saberes están en un lenguaje y con una carga de autoridad o de moralizadora que hace que sea pocas veces incorporada en las prácticas concretas de los jóvenes, ¿no? O sea, se los ve como algo distante, como algo de libros o de científicos o de médicos, y no como algo que tiene que ver con sus propias vidas y que puede generar cosas beneficiosas en las prácticas, ¿no? Entonces, acá retomamos este término de Desertó como determinadas personas, que él hablaba de los periodistas, determinados periodistas o militantes, en este caso los promotores de salud, que buscan justamente hacer accesible y traducir los saberes científicos a las propias prácticas, a las propias experiencias cotidianas de los jóvenes, en este caso, o también si trabajamos con adultos, con distintos adultos, distintas culturas, ¿no? El trabajo multicultural en este caso es fundamental este tipo de enfoques, donde no se parta de un lenguaje que el otro no me entienda, sino poder hablar el lenguaje del otro y desde ese lugar hacer una traducción también en relación a las propias prácticas, ¿no? A las propias experiencias, a las propias creencias de los otros. Y desde ese lugar, bueno, una articulación entre experiencias y saberes, esto que decíamos recién, y construir la escuela como espacio público, ¿no? Acá retomamos a Hannah Arendt y, bueno, por supuesto, todos los trabajos de los compañeros en general apuntan a pensar la escuela como un espacio de visibilización de las singularidades, ¿no? Hannah Arendt dice, para poder ser libres, digamos, tengo que participar de un espacio, en un espacio público, o sea, ella no piensa, dice, bueno, justamente el espacio privado es un espacio de ausencia, de falta, de una dimensión fundamental del ser humano, que es la posibilidad de actuar con los otros, de poder transmitir mis experiencias, de poder reconocerse en los otros, pero también de visibilizar mi propia singularidad, mis propias particularidades a partir del encuentro con los otros, ¿no? Y esta es un poco la apuesta en general de la promoción de la salud y las posibilidades que tiene para repensar también la escuela en el contexto actual. Bueno, ahora ya estas son las preguntas que habíamos compartido antes y les proponemos estas otras preguntas que pueden estar vinculadas a la película o a sus experiencias. Todas estas consignas después se las mandamos también con el archivo, del programa del curso. Y bueno, sería fundamentalmente para que piensen colectivamente, si dentro de lo posible, con sus compañeros, seguramente el trabajo final lo van a hacer de forma grupal, o sea, con los que vayan a hacer el trabajo grupal, hasta tres personas pueden participar para cada trabajo. ¿Qué aspectos de la práctica de la docente protagonizada en la película y sus vínculos con las y los estudiantes considera que pueden considerarse como prácticas de educación o promoción de la salud? ¿Por qué? En este caso, por supuesto, no hablan de salud, pero nosotros consideramos que tiene mucho que ver con la promoción de la salud estas experiencias. ¿Cuál es la diferencia entre una política de educación o promoción de la salud diseñada para estudiantes con otra que tenga como principio elemental la premisa de desarrollarla con las y los estudiantes? O sea, ¿qué diferencia no tiene que ver entre una concepción clásica de hacerlo, bueno, vamos a hacer algo para los jóvenes, o con otra concepción que diga, bueno, vamos a hacerla con las y los jóvenes, ¿no? Y en las instituciones en las que trabajan, desarrollaron experiencias de educación o promoción de la salud, si es así, sobre qué temáticas, qué temas o problemáticas, con quiénes y cómo las llevaron adelante, consideran que pueden enmarcarse en el paradigma de educación para la salud moralista o en el democrático. Quizás ahí pueden decir, bueno, algunos aspectos sí, otros aspectos no, y por qué. Bueno, estas serían un poco las propuestas. Una cuestión sobre el trabajo final, que la película a veces funciona como para reflexionar sobre las propias prácticas. No queremos un análisis sobre la escena de la película en particular, sino que permita
tomar a partir del caso que se plantea en esos fragmentos alguna situación o problemática que a ustedes les interesa particularmente tratar o que han vivido o que imaginan que podría señalar, es decir, como una reflexión para pensar la práctica docente cotidiana en nuestras situaciones, en nuestros contextos y de ese modo la película funciona más como ese paraguas que ayuda a la reflexión o que permite ese primer paso inicial, ¿no? Pero digo, apunta más bien a una reflexión de una, dos o tres personas, pero sobre alguna situación que les interese particularmente. Entonces hay un primer interrogante que mandó una docente, ¿de dónde es? No, bueno, no importa, no importa. Que la mandó mientras estaba hablando Catamarca, mientras estaba hablando Pedro. Cuando Pedro mencionaba el tema de la necesidad de construir un orden de sentido, un orden simbólico al interior de la escuela, y después habló de los acuerdos de convivencia, esta docente pregunta qué políticas públicas podrían implementarse que colaboraran o que ayudaran a que se diera esta construcción de sentido, esta construcción de un orden simbólico en la escuela. Bueno, esa es la pregunta y me parece que una gran posibilidad de responderla no solamente está en la participación genuina de los acuerdos de convivencia, que vos mencionabas que en realidad se lesiona, sino en muchas de las cosas que planteó Pablo Di Leo. O sea, hay cosas que planteó de esta cómo se engancha la salud y la educación, pero bueno, esta es un interrogante que planteó esta persona que es muy integrador y muy interesante, y que bueno, se lo dejamos a los tres. Sí, es una pregunta fácil. Fácil. ¿Quieres decir algo, Pablo? No, justamente digo. Bueno, un interrogante sencillo para comenzar. A ver, retomo un poco lo que planteaba Pablo Di Leo recién. Me quedé pensando con esa frase que dijo de una escuela en la que valga la pena estar. Me parece que la construcción de un orden simbólico tiene que ver fundamentalmente con una institución que no se hace únicamente desde las políticas públicas, aunque después voy a decir algo sobre eso, pero que tenga sentido para las y los jóvenes estar y habitar ese espacio. Allí me parece que desde ya las políticas públicas muchas veces son orientativas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con políticas de promoción de la convivencia, una convivencia escolar y de pensar en modelos de construcción colectiva de las normas, apuntaría o precisamente facilitaría esta posibilidad de construcción de vínculos entre los estudiantes y entre estudiantes y docentes sobre una base diferente. Y en ese sentido proyectaría la construcción de un orden simbólico que refuerce ese carácter de construcción de un sentido particular que tiene la experiencia escolar. Ahora bien, las políticas públicas no se implementan en el vacío, no se implementan en la nada, también tienen sus temporalidades, sus momentos, sus idas y vueltas, y la escuela está presente permanentemente más allá del tipo de política pública que se implementa y que muchas veces incluso en los distintos lugares de nuestro país a veces se enuncia una política y después cómo se lleva adelante es una cosa muy diferente. Entonces allí hay que también plantear que la escuela es una institución pública, la escuela es un espacio estatal, los docentes somos también actores de esa política pública y somos efectivamente las personas que la llevamos adelante. Entonces, más allá de esa enunciación de la política pública, hay una corresponsabilidad, si se quiere, para no tirar toda la responsabilidad en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos. Hay una corresponsabilidad desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa en la construcción de una escuela que tenga sentido a partir, por ejemplo, de proyectos colectivos, de proyectos en los cuales se puedan vincular distintos actores de la comunidad. Algunas cuestiones planteó Pablo en relación a promoción de la salud, pero uno puede pensar en proyectos solidarios, en proyectos de convivencia, en proyectos participativos, en involucramiento con la realidad cooperativa y económica de cada localidad, donde la escuela dialogue con su entorno y no sea una escuela que esté centrada en sí misma, porque precisamente ahí es donde su orden simbólico se erosiona. La escuela se potencia como lugar de construcción
importante para una comunidad en el momento en que se vincula con ese entorno y cuando la institución cobra sentido para quienes asisten y para las familias y personajes de ese entorno. Entonces me parece que por ese lado las políticas públicas tienen bastante para decir, pero también tenemos mucho para decir quienes transitamos o quienes transitan cotidianamente la realidad escolar. Bueno, dice esta persona este asesor o docente que escribe, algunas de las actividades de las cuales han desarrollado por ellos dentro de sus proyectos o son propuesta de los jóvenes en sus escuelas antes de que intervinieron. Sí, si son propuestas o si son de ustedes. En general, las propuestas, sobre todo en el contexto de la escuela, es si no se dé un espacio justamente para que ellos puedan definir su propia agenda, generalmente que no hay en la escuela lugares donde se le dice, bueno, ¿qué quieren hacer? En general son propuestas que vienen desde los adultos. En este caso eran demandas de algunas escuelas o de un municipio que nos llamaba para trabajar un problema, pero después lo que nosotros tratábamos de hacer es cuando llegábamos a la escuela, convocar a los jóvenes y de ver, bueno, este es una posible problema, o en mi caso de mi investigación, que yo estuve 3 años trabajando con un grupo de tercer año y después fue cuarto y quinto, digamos, ahí sí armamos este espacio, dijimos vamos a trabajar vamos a hacer promoción de salud, la propuesta se la transmitimos a ellos, esto es la promoción o esta idea de salud que nosotros proponíamos bien amplia, y ahí ellos sí definían los problemas. Empezamos con cuestiones de tabaco, cuestiones de sexualidad, y después fueron a cuestiones de violencia y trabajaron durante 2 años con cuestiones de violencia, y también la idea era, bueno, a ver, ¿qué entienden por violencia? O en los talleres, previo a hacer las actividades, hablábamos, hacíamos grupos de discusión, y ellos veían cuáles eran las dimensiones más importantes. Ahí salió mucho la cuestión de la discriminación como una forma de violencia o generadora de violencia, la cuestión de también vinculada con la mirada, me miró mal. Entonces, bueno, decíamos, ¿cómo podemos trabajar este tema de la discriminación? Y a partir de ahí, la dinámica era de ellos se apropiaban del espacio, digamos, ¿no? Y además se llamaban, les gustaba el término de ser promotores de salud, y ellos eran los promotores, y nosotros solamente estábamos acompañando, y con docentes o directivos que iban habilitando, pero también ellos iban pidiendo y a veces reclamando lugares, horas para poder trabajar. Bueno, en el caso fue un día entero de la escuela, poder recursos, materiales, para poder ir desarrollándolo. O sea, lo ideal es que esto esté institucionalizado y que sea una dinámica donde los jóvenes puedan ir apropiándose. En general es difícil que ellos puedan partir de la nada, ¿no? Generalmente, y esto también a veces es una idea también mágica de los jóvenes, que son jóvenes en forma aislada de los adultos. Siempre la juventud se construye relacionalmente. Lo importante es que en esa relación haya justamente sea lo más habilitante posible para la participación y para la generación de ideas y proyectos desde los jóvenes, ¿no? Mientras llegan los interrogantes, les voy a recomendar algunas publicaciones. En principio hay una colección que se llama Las Juventudes Argentinas Hoy, es la que dirige Pablo Bomaro, son 16 libros sobre juventud, son del Grupo Editor Universitario. Y bueno, hay libros escritos por Pablo, por Pedro, por muchos autores más. Y los primeros 6 libros de esta colección se pueden bajar gratis. Son libros para todo docente, asesor del club de ciencia, para todo el que trabaje con jóvenes y le interese profundizar este universo tan diverso, tan complejo. Realmente son libros muy claves, me parece a mí. Después hay un libro de Dileo y Camarotti que se llama Individuación y Reconocimiento, experiencias de jóvenes en la sociedad actual, de Editorial Teseo, y ese también se puede bajar. Lo googlean y lo bajan. Entonces, y acá tenemos, ya que estamos con los chivos, que son...
No son chivos porque en realidad nadie vende, o sea, esto puede conseguirse gratis. Entonces, este es el último libro de la colección, ¿no, Pablo? Sí. ¿De la colección? No. No es de la colección, sino es No. de un equipo de Gino Germani que estamos con Pedro. Ah, es de un equipo del Gino Germani en el que participan, entre otros, Pablo Vinculado, pero no es de la colección. Melina Vázquez, Pablo Omaro, Pedro Núñez y Rafael Blanco son compiladores y se llama Militancias Juveniles en la Argentina Democrática, Trayectorias, Espacios y Figuras de Activismo. Es sumamente interesante también porque una de las dimensiones que se trató acá fue la dimensión de participación política, con lo cual viene muy a cuento, es muy pertinente trabajar toda esta dimensión. Bueno, ahora, mi consulta es una difícil tarea de sostener los proyectos colectivos en las escuelas. ¿Cómo afrontar esos desafíos? ¿Qué consejos podrían darnos al respecto? Soy Pamela Brochero, docente de Rosario. O sea, la difícil tarea que ella relata es que sostener los proyectos colectivos en las escuelas. ¿Qué consejos le dan? ¿Cómo sostener proyectos colectivos? Bueno, es un problema que tenemos todos. En las escuelas, En realidad, y no en las escuelas. en todos lados, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos estamos inmersos en proyectos colectivos y a todos nos resulta difícil sostenerlos. A ver, me parece, en el caso particular de una institución educativa, es central el grado de conocimiento, de vínculos que tienen entre los mismos docentes. Generalmente hay un grupo que es el que impulsa más algún tipo de actividades y nos guste o no, a algunos les gustará más, a otros menos, la centralidad que cobra ahí el equipo directivo me parece fundamental, ¿no? Hay, en nuestra experiencia de investigación hemos visto cómo efectivamente hay instituciones donde el equipo directivo ha generado también un clima interesante de posibilidad de participación de los docentes, de involucramiento, de concreción de proyectos colectivos que implica una diferencia notable, acá ya pensando en la experiencia escolar de los propios docentes, no solo de las y los jóvenes, en los propios docentes de sentirse parte de esa institución. Como ustedes saben, en la secundaria esto es muy difícil porque a veces uno llega, la misma estructura del nivel secundario es llegar, dar tu clase y salir corriendo para otra institución, y eso dificulta el poder involucrarte más en proyectos que están pasando en la escuela, a veces en tener diálogo con el docente que viene después que vos a dar al mismo grupo, a dar su materia, que tiene que ver con esto de creer que solamente estamos en las instituciones para dar sobre la disciplina en la que supuestamente nos formamos. Me parece que hay también esa posibilidad de quebrar ese modelo, tiene que ver con la capacidad del equipo directivo de impulsar proyectos colectivos y sostenerlos en el tiempo, y también con un grado de involucramiento de los docentes, donde efectivamente uno tiene que ceder parte de su tiempo para poder participar en algo que quizá no es estrictamente de su materia, pero que sin lugar a dudas va a redundar en que su materia sea mucho más interesante para los estudiantes y que para el tiempo que pasan en el aula y en los pasillos de esa institución sea también más gratificante para ellos. O sea que no hay ahí una receta, sino que se trata más bien de cómo uno va generando también las propias condiciones en cada lugar. Sí, exactamente, bueno, la misma línea, quizás en cuestiones prácticas también de lo que se plantea y que vimos en promoción de salud, es ponerse objetivos realizables, acotados, ¿no? O sea, no ponerse en la utopía, digamos, de lograr pobreza cero a partir de la escuela, o cuestiones extremas de cambiar toda la autoridad o cambiar, o sea, lograr que nadie fume, o sea, poner cuestiones, objetivos concretos en los proyectos, decir, en un año queremos poder cambiar determinadas cuestiones de la cotidianidad, de la práctica, de las formas de participar de los jóvenes, y que podamos de alguna manera también visibilizar esos resultados, ¿no? Que también es ir sumando gente, ¿no? O sea, en la medida que podamos ir en la escuela mostrando los efectos positivos, no solo en términos de salud, sino en términos de la convivencia cotidiana escolar, o sea, de que sea más vivible la relación entre adultos y jóvenes, la relación entre jóvenes,
y que esto también repercute en las otras áreas pedagógicas, en la práctica pedagógica más quizás tradicional de la escuela, visibilizar los resultados positivos. Esto va a ir permitiendo sumar gente a este grupo que quizás son los que inician, involucrarlos, mostrar que es positivo, y después ir pidiendo, negociando espacios institucionales, ¿no? De horas. Hay proyectos en cada provincia distintos para horas institucionales, para espacios, incluso en la provincia de los sábados, ¿no? De jornada donde los jóvenes pueden estar, y hay talleres durante los sábados. O sea, ir apropiándose de espacios donde los docentes cobren para estar ahí también, o sea, donde también sea reconocido en términos laborales y que le dé una posibilidad de institucionalizarse. Y en el contexto quizá formal es incorporarlo en el proyecto institucional, este tipo de espacios, ¿no? Que también cuanto más participativo sea esa incorporación y cuanto más consensuada, más posibilidades de que vaya perdurando en el tiempo y se incorpore en la lógica de la institución, ¿no? Sí, ahí es central lo que planteabas de que sea algo acotado. Me parece que también esto no solo para los docentes, sino también para los jóvenes. Los jóvenes se involucran mucho más cuando ven que hay algo realizable y que va a haber una transformación en el muy corto plazo. Si uno los convoca a una utopía, a un horizonte muy lejano, esto genera más bien una desazón porque tardamos en llegar hasta ese lugar. Con los docentes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo sé que por ahí dedico un poquito de mi tiempo, no te estoy pidiendo mucho, un ratito de la materia o de quedarte 5 o 10 minutos más para hacer algún tipo de actividad corta que efectivamente tiene una transformación visible en el espacio de la escuela, después otros se irán sumando, ¿no? Tampoco hay que enseguida tirarse para atrás porque sean pocos al principio, sino que es algo que se inicia, y si el resto se da cuenta que eso genera una transformación interesante y que impacta en el cotidiano de la escuela, se va a ir sumando cada vez más gente. Sí, algo digamos breve digamos también con esto, creo un poco resaltar, por un lado, esto que decía antes Pablo, bueno, digamos también Pedro, de ciertas, digamos, cuestiones más afectivas o más de actitudes, esto de crear confianza, la reciprocidad, crear acuerdos, el respeto, digo, muchas, digamos, cuestiones que a veces se dicen como las actitudinales, entre comillas, o que antes decíamos así, que no tienen que ver esto con la disciplina específica, con un proyecto específico, sino tienen que ver más con crear un clima de trabajo cooperativo, colaborativo, compartido. Creo que eso muchas veces incide mucho más en el éxito de estos proyectos colectivos que la especificidad o la rigurosidad con la que tratamos los temas. Es decir, y a veces el objetivo justamente más que los jóvenes, que los chicos, entre comillas, logren trabajar en equipo, logren sostener un proyecto, más allá de la rigurosidad de los temas, que sin duda puede ser algo que se puede ir ajustando, que se puede ir trabajando con los meses, con los años. Eso, un tema. Y segunda cuestión, creo que este tema de los tiempos o de las temporalidades tiene como dos cuestiones. Por un lado, esto de tiempos acotados, ¿no? Muchas veces decís, bueno, a ver, digamos un proyecto del año. Y a veces también el año queda muy largo. O sea, estamos en marzo, en abril, bueno, a diciembre, ¿no? O sea, en estas temporalidades más inmediatas y más efímeras, a donde está todo instantáneamente, aquí, ahora, ya, no digo, digamos, resignarse o hiperadaptarse a estas temporalidades, porque uno también está bueno mostrarle otras posibilidades y hacer movimiento hacia otras formas de percibir, vivir el tiempo. Pero también es cierto que hay que estar consciente o hay que incorporar esta dimensión de lo efímero, de lo instantáneo, de lo inmediato. Entonces, si uno dice, bueno, a ver, tu vida es totalmente flexible, dinámica, efímera, instantánea, y vos te vas a quedar 6 horas sentado en un banco y vas a hacer un proyecto a 12 meses, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que Pedro decía? Que yo busco, o sea, en mi casa información y ya no hay una centralidad escolar con el conocimiento, con la información. Bueno, en fin, o sea, un montón de cambios que hay que también incorporar a los espacios colectivos. Y lo último con esta cuestión de las temporalidades también tiene que ver, creo yo, con la permanencia, es decir, con la insistencia, porque muchas veces pasa que los adultos
defeccionamos o abandonamos antes que los chicos, es decir, antes que los jóvenes. Es decir, muchas veces, digo, yo mismo cuando fui, digamos, docente, digamos, bueno, hace ya algunos años en escuela secundaria, ahora sigo siendo, pero digamos, en superior, uno decía, esto no está funcionando o no los veo interesados, y uno aborta o corta el proyecto antes de darle el tiempo a los chicos, a los pibes, a los jóvenes, para que se acostumbren, para que se adapten, para que lo mastiquen, para que se lo apropien, para que lo viven. Entonces uno dice, bueno, a ver, pruebo un mes con esto. No funcionó. Al mes con otra cosa. Entonces ya los chicos se van acostumbrando a que es una especie de zapping o de videoclip, de propuestas a donde el docente es medio payaso que empieza a ver cómo los divierto, cómo los entretengo, qué hago. Cuando dice, bueno, o sea, en estos tiempos de efímero, instantáneo, inmediato, permanecer es un mérito. Y muchas veces los jóvenes valoran eso. O sea, a mí me digamos, pasa mucho con los movimientos o con los colectivos barriales, a donde el colectivo que está hace muchos años, que permanece el centro cultural, que los pibes siguen yendo, que son 15 o son 80, pero esos 15 siguen ahí. Los jóvenes en el barrio valoran mucho, estos están. No vienen un sábado, ven que no estamos y nos vamos a otro barrio, al barrio donde nos vaya mejor, digamos, ¿no? Eso de permanecer creo que es muy importante, y vuelvo a decir, es un contraste, o parece paradójico que en tiempos de lo efímero los jóvenes muchas veces valoran el permanecer, el persistir, y creo que eso tiene mucho que ver con el éxito de estos proyectos colectivos. Eso quería decir, o agregar. Bueno, yo, en base digamos, nutriéndome de las intervenciones, les aconsejaría a los docentes que están presenciando estas capacitaciones, que además son asesores de clubes de ciencia, que pensaran cuánto de lo que acá se dijo en cuanto referido a lo afectivo, a la dimensión, a lo emocional, cuánto de eso se pone en juego en los clubes de ciencia. Hay muchas cosas que acá se plantearon, que en los clubes de ciencia ya se dan, que sería bárbaro que se transfirieran al aula, pero en los clubes de ciencia circula mucho de lo que acá se planteó. Y los remito, porque en cada año yo propongo capacitaciones interactuando con todos los docentes, porque además las someto al parecer de los docentes a su vez enriquecen la propuesta con sus propias sugerencias. En 2015 hicimos una capacitación sobre narrativas docentes con Daniel Suárez, que era el director y que es el director del Departamento de Ciencias de la Educación. Sería muy interesante que los docentes aprovecharan esas herramientas que les proporcionamos en las narrativas docentes para tomarlo como reflexión respecto de su propia práctica, porque además eso acá también se mencionó cuando me parece que Pablo hablaba de Desertó, ¿no? y de la importancia de la narratividad en el proceso de construcción identitaria. Bueno, eso también es importante para el colectivo de los docentes, y también los alumnos están presentes en toda esa experiencia docente que puede ser recogida en la narrativa y tomarlo como puntapié para reflexionar y un poco para también ir completando el recorrido que necesita todo esto que se planteó acá. Digo, siempre traten de buscar, de hecho, para los que no hicieron esa capacitación, vamos a subir todos los materiales de las capacitaciones de otros años también a un sitio, que seguramente va a ser la web de Los Científicos Van a las Escuelas. Entonces ahí van a poder acceder, y ahí hay insumos también para poder alimentar todo esto que discurrió hoy, sobre todo porque, bueno, es importante que reflexionen sobre sus prácticas, sobre todo porque eso les va a ayudar a responderse muchos interrogantes, y además porque la idea es que se lean mutuamente, no es que uno se quede solo con su narración, sino que se la dé a leer a compañeros docentes. Y sería piola también dárselo a leer a los propios alumnos. Así que, bueno, quiero agradecerle muchísimo a Pablo Bomaro, Pedro Núñez y Pablo Dileo por esta excelente capacitación. A Ricardo Dolina, que está allá en la cámara, que ya es clave de Ricardo Dolina. Karin Borallina, que hoy estuvo en los WhatsApp. A Luciano Cubilla, que estuvo intentando infructuosamente que anduviera el Skype. Por eso les aviso que no anduvo el Skype, por eso no hubo Skype. Y, bueno, hubo muchos compañeros que intervinieron para hacer esto posible, pero Alejandro Denis Cruz y Marcelo González ayer estuvieron luchando para que el sonido saliera perfecto, porque sabían que había
material que se iba a pasar. Así que estuvieron hasta muy tarde acá perfeccionando el tema del sonido, así que quiero agradecer, mencionarlos ellos también. Bueno, y nada más, y los esperamos el 14 de agosto, es la próxima, va a haber un receso largo, en julio porque es el receso docente, en enero, en junio porque yo me voy de licencia. Así que bueno, retomamos el 14 de agosto con la de emergentes para descontaminar agua. Muchas gracias a todos por hacer el seguimiento. Vamos a mandarles todo el material, las consignas, se va a subir la grabación para aquellos que no pudieron por algún motivo seguir esta capacitación, de manera tal que todo el que quiera pueda hacer el trabajo final y tener su certificado por 15 horas. A los que tuvieron que faltar a la escuela para asistir a esta transmisión, les podemos hacer una certificación diciéndoles que estuvieron siguiendo la transmisión. No va a ser por 15 horas, pero sí va a estar firmada por el coordinador del programa. Y bueno, así que los que hayan estado en esa situación, escríbanme a mi mail, que es el mail desde el cual les mandé las inscripciones y las propuestas. Así les mandamos eso y ustedes pueden justificar ante sus escuelas por qué no estuvieron hoy presentes. Si quedó algún interrogante, escríbanme y de nuevo les agradezco a todos que sigan estas propuestas. Gracias.